Hola, soy Eluz Peraza y los invito a sintonizar el programa La Iglesia del Aire. La Iglesia del Aire, transformando la vida del hombre de una manera sencilla a través del estudio de la Biblia. Presentamos a Jesús como el único Dios que trae paz, alegría y libertad al ser humano. La Iglesia del Aire, formando familias felices y proclamando que Jesucristo es el Señor de Venezuela y el mundo. La Iglesia del Aire, con los pastores Teófilo y Danis de Segovia. Saludos Venezuela, que el Señor Jesucristo me los aquechaplasturre de ricas, hermosas y abundantes bendiciones en nuestra oración. Soy el pastor Teófilo Segovia Salazar. Este es su programa La Iglesia del Aire, que se transmite por ANTV, jueves, viernes, sábado y domingo de 10 a 11 de la noche. ¿Listos? ¿Preparados para una nueva entrega? Y hoy vamos a estar tratando un tema que lo hemos titulado La maldición como estilo de vida. La maldición como estilo de vida. Hay mucha gente que vive en maldición y se acostumbra a vivir en maldición y lo asumen hasta con orgullo. Por ejemplo, alguien que sea un borracho. He escuchado cualquier cantidad de personas que son borrachas y dicen, tranquilo, que yo nací borracho, árbol que nace torcido, nunca sus ramas endereza. Se sienten felices en su condición. Y cuando uno observa, ellos aducen, argumentan que su papá también fue un borracho y él tiene que ser borracho, su abuelo fue un borracho, son familia de borrachos. Y ser borracho no es ningún orgullo, ser borracho no es un halago para nadie, pero hay mucha gente que... familias completas que su vida es un desastre. En los hogares de muchas personas no se habla, se grita, las parejas no conversan, se agreden, y esto porque así fue el papá, así fue el abuelo. Una retahíla de generación en generación viven en maldición y se acostumbraron a vivir así. Hay personas que se acostumbran a vivir en el barro. He visitado casas donde una cosa es pobreza y otra cosa es vastedad. Una cosa es ser pobre y otra cosa es ser cochino. Hay gente que se acostumbra, se habitúan a vivir en una casa donde la higiene brille por su ausencia, no lavan los platos, no limpian las cucharillas, los platos son sucios, la mesa sucia, el piso sucio, los muebles sucios, y ellos viven felices. Bueno, como la felicidad es algo, más que felicidad, ese estado lleva a que se sientan felices bajo esas circunstancias, pues, pero en el fondo eso es una maldición. Por eso es el tema de hoy, la maldición como estilo de vida. Hoy tú y yo nos vamos a examinar, y después de tratar este tema, yo sé que mucha gente va a decir, guay, pastor, nunca lo había visto de esa manera. Tengo que admitir que he vivido con ciertas maldiciones y no lo había visto hasta hoy que el Espíritu Santo abre mis ojos. Vamos a ver de cuántas maldiciones Dios nos libra hoy. Pero todo lo que es maldición, todo lo que es malas costumbres, malos hábitos, hoy sale de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Estoy felizmente acompañado de la esposa más linda que ha parido la tierra, en mi premio gordo de petete, mi regalo, directamente del tercer cielo, la pastora Anis Milagros, con su sonrisa bella que me ha cautivado toda la vida. Esposita, te amo. Bienvenida. Dios te bendice, esposo amado. Dios bendice a toda nuestra amada nación, a toda Venezuela, hombres y mujeres que están allí diariamente trabajando, hombres de bien, mujeres de bien. Así que Venezuela es una nación de afortunados, porque aquí hay gente buena, hay gente maravillosa, gente que trabaja, gente buena. Venezuela es un territorio donde hay mucha gente buena, y así lo proclamamos, así lo decimos, aunque usted esté viendo lo contrario y esté diciendo, no, si en mi casa, en mi vecindario, pero comience a proclamar, dice la palabra de Dios, que tenemos que comenzar a creer las cosas que no son como si fueran, y yo creo firmemente que Venezuela es un territorio de bien, así de hombres y mujeres luchadoras, de hombres y mujeres de bien, porque hayan unos que otros malos, no vamos a decir que toda la nación entera está habitada
rodeada de gente mala. No, aquí hay gente valiosa, gente guerrera. Aquí hay gente que tiene la sangre del guerrero de Jesucristo. Y esa es la garantía de que es gente buena. Cuando tú y yo tenemos a Cristo en el corazón, en nuestra vida. Y no tenemos la maldición, como decía mi esposo, el tema que vamos a estar tratando, la maldición como estilo de vida. Fuera de allí, no queremos. Cada día nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de bien, gente que le cree a Dios. Y como lo decía mi esposo, hay gente que adopta estilos y se siente cómodos en ello, porque quizás no ha conocido otra cosa si no es eso. La gente que vive en las cosas, él lo decía, usted puede tener una casa humilde y todo, quizás sin lujo, sin riqueza, pero una casa limpiecita, una casa ordenada, una casa aseada, una casa, no importa que de repente no tenga los mejores muebles, los mejores utensilios, pero tienes una casa llena de amor, llena de paz, llena de bendición, y una casa limpiecita. Así que Dios te bendiga, Venezuela, y rechazamos que tú estés adoptando la maldición como estilo de vida. En cierta ocasión dice la palabra que Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret estaba recorriendo su tierra donde él nació, Nazaret, estaba conjuntamente con sus discípulos, y mucha gente cuando lo vio llegar allí, wow, se maravillaron por la forma de cómo Jesús hablaba, la forma como Jesús caminaba, la forma como Jesús actuaba, y decían, pero si este es el hijo de María, este es el hijo del carpintero, ¿y de dónde sacó tantas habilidades? Y Jesús observando, viendo, pero hubo algo que a Jesús le llamó la atención en esa visita que él estaba haciendo a Nazaret, que se asombró. Vamos a ver qué fue lo que llamó la atención de Jesús, y quizás Jesús en este tiempo también está recorriendo muchas ciudades, muchas casas, muchas familias. Quizás los ojos de Jesús están mirando quizás tu hogar, mi vida, tu vida, y queremos que Jesús se maraville de nosotros, pero en lo bueno, no en lo malo. No que Jesús esté viendo, mira, esta familia adoptó una maldición como estilo de vida. No, cancelado, anulado, fuera de nuestras vidas. Nacimos para hacer el bien y para ser hombres y mujeres de bien. Vamos a ver lo que dice la palabra en Marcos, en el capítulo 6, versículos 5 y 6. Anótelo allí y apúntelo. Vamos a ver lo que dice Venezuela. Dice, en efecto, esto fue en Nazaret, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos, a imponerles las manos, versículo 6, y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Mire esto, Jesús visitó su ciudad donde él nació, estaba allí recorriendo esa aldea, estaba visitando, estaba enseñando, pero hubo algo que a Jesús le llamó la atención, y era, esposo amado, toda Venezuela, era la incredulidad que reinaba en Nazaret. No creyeron, no creían. Jesús quiere hacer milagros a montón en Venezuela, en los hogares de Venezuela, en las familias de Venezuela, pero muchas veces hay tanta incredulidad cuando Jesús llega a visitarnos, cuando la palabra de Dios entra a los hogares. Mucha gente, en vez de recibirla, lo que hace es criticar, lo que hace es hablar, lo que hace es quizás hasta ponerse a escuchar un programa para ver a dónde falló el pastor, qué dijo la pastora, en dónde se equivocó, pero no están, quizás muchos, algunos, son pocos los que tienen esta actitud, y lo declaramos así, que nosotros no somos como la tierra de Nazaret, gente incrédula, pero en Nazaret había mucha gente incrédula, y Jesús hablaba la palabra, esposo, y no le creían, y dice la palabra que pudo sanar a unos poquitos, y unos poquitos son los que reciben los milagros, son los que consiguen el empleo, son los que consiguen quizás la medicina, son los que consiguen quizás la finanza que les falta, son los que Dios ha posicionado, porque son los que le están creyendo. Cuando usted le cree a Dios, usted va a recibir sanidad, usted va a recibir bendición, usted va a recibir liberación. No importa lo que esté pasando en su casa, no importa lo que esté pasando en su país, en su nación, no importa lo que usted esté viendo, pero si usted le está creyendo a Dios, usted va a ser un hombre y una mujer bendecida. Usted va a ser de los pocos sanados, así como en Nazaret dice que excepto algunos pocos fueron sanados, pero Jesús dice que se asombró, dijo, qué gente tan incrédula.
Esta gente no está creyendo nada y estaba asombrado de ver tanta incredulidad. El Señor se asombra cuando hay gente que no le está creyendo, pero también el Señor se maravilla, así como en la fe de aquel centurión que fue a pedirle al Señor que sanara a un criado de él porque estaba enfermo. Y él le dijo, tranquilo, suelta la palabra, que no es ni siquiera necesario que tú te personifiques en mi casa, solo di la palabra y mi criado sanará. Dice también la Biblia que Jesús se maravilló de la fe de aquel hombre. Hoy queremos que Jesús se asombre y se maraville, pero no de que hay incredulidad en Venezuela, no, sino de que Venezuela le está creyendo. Y cuando las familias de Venezuela comiencen a creerle al Señor, comiencen a proclamar, a profetizar palabra de vida, palabra de bendición sobre nuestro país, sobre nuestra nación, sobre los hogares, sobre todo al paso que usted vaya. Si va a un hospital, proclame bendición, va a un supermercado, proclame bendición, abra su boca, que la palabra tiene poder y créale a Dios. Entonces Dios va a hacer lo que su boca está hablando, pero cuando hay incredulidad y lo que sale es pura palabra contraria por nuestra boca, también se cumple lo que dice la palabra. Según están hablando a los oídos de Dios, así va a ser Dios con ustedes. Esa cita está creo que en número 14:26, por allí dice, según estás hablando a mis oídos, así voy a hacer yo con ustedes. Si lo que le estás hablando a Dios es incredulidad, es que las cosas están mal, que en mi casa no hay esto, que no tengo esto, y vives bravo, vives amargado, entonces, bueno, estás llamando es a la miseria, a la pobreza tu vida. Comienza a cambiar tu lenguaje a tu alrededor y las cosas se comenzarán a transformar. Así que Venezuela, llénate de fe. Declaro en esta hora que Venezuela se llena del poder de Dios, que Venezuela comienza a ver con los ojos espirituales, que comenzamos a hablar el lenguaje del reino. ¿Sabe cuál es el lenguaje del reino de Dios? Que en el reino de Dios no hay imposibilidades, en el reino de Dios hay abundancia, en el reino de Dios hay sanidad, en el reino de Dios hay liberación, en el reino de Dios hay amor, y eso lo proclamamos para todos los hogares de Venezuela, desde aquí, desde la Iglesia del Aire. Así que, amado, amada que estás allí, sé bendecido, que mi Señor Jesucristo reine en tu corazón, reine en tu vida, reine en todos los hogares de Venezuela, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, se haga presente en nuestras vidas y traiga esa paz que quizás estás anhelando, estás buscando, pero no la consigues. La paz de Dios no es como la que el mundo da. Hay gente que dice, me voy a echar la cervecita por olvidarme de todo, por un ratico, pero al rato que le pase el efecto del licor, vuelve a esa realidad. Pero el que está en Cristo, dice la palabra de Dios, que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo para siempre, permanentemente. Así que de esta manera, con el tema que vamos a estar hablando, la maldición como estilo de vida, pero no queremos que tú la adoptes, no, Señor, rechazamos eso en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Lindo comienzo de nuestro programa La Iglesia del Aire del día de hoy. Una pausa y ya regresamos.